Bueno, pues comenzamos. Voy a ponerme en silencio y intentar quitar la imagen. Ok, vamos a abrir el chat para poder tener control del chat. Ok, pues muy bien. Pues hoy empezamos con la segunda parte, que es sobre todo por temas de medio ambiente, ya que otra de las funciones que vais a tener es la de a dar educación ambiental. Entonces, por lo tanto, si vamos a ser educadores ambientales, pues tenemos que saber un poco de qué va el tema, del medio ambiente y demás. También esta parte también está enfocada pues, para saber los elementos que existen, los elementos contaminantes, para luego en nuestras propuestas de turismo sostenible tenerlos en cuenta y reducir al mínimo los impactos. En este primer tema, en el tema 5, pues lo que hemos hecho ha sido pues, introducir al concepto de medio ambiente. Si oficialmente está definido por la conferencia de la ONU en Estocolmo, en Suecia, en el 72, que puso la definición más política, más científica, digamos, el consenso, que fue eso, el conjunto de elementos físicos, químicos, biológicos y de factores sociales capaces de causar efectos directos e indirectos a corto o largo plazo sobre los seres vivientes y la actividad humana. Como veis, el concepto es muy amplio, abarca a todo, podríamos decir a todo, exclusivamente a todo, y no es simplemente como lo que tenemos en mente, que el medio ambiente pues, es la naturaleza, sino el medio ambiente también son las ciudades, son la actividad humana, son lo que hacemos en la ciudad, lo que hacemos en la naturaleza o lo que hacemos hasta en el espacio. Para que veáis la importancia del medio ambiente, pues comentaros, a ver si se va a la página. Ahí está, sí. ¿Qué forma el medio ambiente o de qué se compone el medio ambiente? Pues como estaba comentando, desde la atmósfera, el aire y el espacio, el agua, el subsuelo y el suelo, la flora, la microflora, la fauna, microfauna, el clima y todos los factores que determinan, el sol, el viento, todas las fuentes de calor, la fuente de calor geotérmica, y las aguas térmicas, las que hacen los géiseres, las que producen los géiseres, por ejemplo, los yacimientos minerales, luego todos los procesos que hacen de la propia regeneración, es decir, la creación del compost también es parte del medio ambiente, todos los ecosistemas, tanto marítimos como terrestres, y una parte fundamental en este mundo que es el ser humano, ¿vale? ¿Qué hace el medio ambiente por nosotros? Pues el medio ambiente lo que hace es, lo más importante, es darnos oxígeno para que podamos respirar. Eso es un conjunto, tanto la atmósfera como las plantas, pues lo que hacen son procesos que generan oxígeno y gracias a ese oxígeno, pues el resto de seres vivos puede respirar, puede vivir. Luego también nos dan el agua para poder hacer nuestros procesos biológicos. Sin agua, pues la supervivencia es escasa. Un ser humano sin agua pues puede sobrevivir, pues dependiendo de su constitución y demás, pues entre 4, 5, 7 días, 14 días, depende del tipo de constitución. También son fuentes de la energía, ya que nosotros nos nutrimos con lo que nos da el medio ambiente, y también son fuentes de nuestra supervivencia. Gracias a los elementos que existen en el medio ambiente, pues nosotros tenemos casas, podemos construir coches, podemos tener hasta internet. El humano, pues en el medio ambiente, pues como somos como la especie más depredadora, podríamos decir, en el medio ambiente, somos grandes consumidores de los recursos humanos. El problema que tiene el medio ambiente es que los efectos no los vemos en el momento,
sino que se ven a largo plazo. Ese es el gran problema que presenta las consecuencias negativas que se producen en el medio ambiente, que no son instantáneas, sino que todo se hace hacia el medio plazo. Son procesos tan lentos que para poder ser capaces de darnos cuenta, pues ya ha pasado bastante tiempo y a veces ese tiempo consumido, pues ya es tarde para poder poner solución, ¿vale? Claro, como somos grandes consumidores, pero si queremos hacer un desarrollo económico, un crecimiento económico, lo que estamos haciendo sobre todo es consumir más recursos en el medio ambiente. Entonces, claro, la economía se basa en el intercambio de bienes y servicios, en un intercambio de bienes y servicios. Entonces, si hay mayor intercambio, hay mayor consumo del medio ambiente, por lo tanto, hay una mayor carga sobre el medio ambiente y lo que ello supone pues son unos incrementos de los índices de contaminación o de deterioro del mismo. El deterioro del medio ambiente, las principales causas pues son la contaminación, el desarrollo industrial y nuestra sobrepoblación. Es decir, ya hemos llegado a un momento en el que la regeneración por parte de la naturaleza, de los recursos, es más pequeña que el consumo que nosotros hacemos de ellos, debido principalmente a esta sobrepoblación. Podríamos decir que, aunque suene fuerte decirlo, que el COVID puede ser la herramienta que está utilizando la naturaleza para mitigar esa sobrepoblación. Es decir, también hay herramientas naturales dentro de la naturaleza que terminan especies o que pueden ayudar a hacer serían los controles biológicos propios de la naturaleza. Luego, al final del tema, os puse una relación de vocabulario básico, de términos que os van a sonar mucho, que debéis por lo menos, al menos tener en mente, saber más o menos qué significan, porque en el vocabulario del medio ambiente pues se utilizan muchísimo. Si queremos, vamos a hacer un repaso dentro de la teoría. Que lo he abierto en un sitio que no vaya a verlo vosotros. Como es acuífero, el acuífero sobre todo en temas de agua, el alóctono, esto sí lo vais a ver mucho porque y lo hemos desarrollado en los siguientes temas, pues las especies invasoras, pues a veces pues eso se dicen alóctonas cuando no son del lugar. Procesos anaerobios es cuando no hay oxígeno, bacterias y demás, pues producen procesos anaerobios. Por ejemplo, la NASA estudia que si puede haber vida extraterrestre o vida en Marte, estudiando la ría de Huelva, porque la ría de Huelva es rica en minerales de carácter férrico y por lo tanto más o menos su estructura mineral puede ser muy parecida a la que hay en Marte. Y si han descubierto que hay vida ahí, pues si hay vida ahí, puede haber vida en otros planetas. Luego, muchísimo vaya a conocer el término antrópico, que es todo lo que esté relacionado con origen humano, es decir, todo lo que haga el humano. Auditorías ambientales, que la vaya a ver en todo, tanto auditorías ambientales en los parques naturales, en nuestros propios procesos para reconocimiento de que cumplimos con la normativa vigente, en los planes de gestión y demás, y pues así, un largo etcétera. No sé si tenéis alguna pregunta sobre este tema, y si no, pues pasamos al siguiente. De todas formas, si tenéis alguna pregunta, pues no dudéis en enviarme una pregunta
a raúl@raices.es y yo la atiendo sin ningún problema. Pues vamos a continuar ahora con el tema 6, que es la contaminación y el deterioro del medio ambiente. Es decir, ahora ya sabemos qué es el medio ambiente, qué hace el medio ambiente por nosotros, cómo el medio ambiente puede tener problemas, y ahora vamos a ver cuáles son parte de esos problemas. La contaminación, no toda la culpa la tiene el hombre, sino también hay contaminación debido a fuentes naturales. Por ejemplo, un volcán, la erupción de un volcán produce una contaminación que luego influye en la naturaleza. Se cree que la extinción de los dinosaurios fue por la entrada de un meteorito que aparte de producir, que levantó y produjo erupciones volcánicas. De las erupciones volcánicas liberaron gases a la atmósfera. Esos gases a la atmósfera lo que hicieron fue ocultar que entrase la luz del sol, y como no entraba la luz del sol, las plantas no podían hacer sus procesos naturales, murieron. Se murieron las plantas, pues entonces ya el oxígeno era suficiente, pues empezaron a morir los otros seres vivos, y los dinosaurios que se alimentaban de esos seres vivos, de plantas y demás, pues también murieron, por ejemplo. Y eso ha sido una fuente natural que ahí el hombre no tuvo ninguna culpa. Pero luego gran parte de este frágil equilibrio, pues el culpable es el hombre. La acción del ser humano es el culpable de que se produzcan pues, los grandes fenómenos de contaminación. Una de esta contaminación es la contaminación atmosférica, que es la que se produce en la capa que envuelve a la Tierra. Esta capa es primordial para poder luchar contra las radiaciones solares nocivas. Si no hubiese esta atmósfera, no existiría la vida en la Tierra. Y aparte que también ayuda a hacer los intercambios y nos aporta el oxígeno. Otra de las características de la atmósfera, o de lo que hace la atmósfera, pues mantener una temperatura apta para la vida. Bueno, algunos diréis, pues claro, pero en Siberia son menos 50 grados bajo cero lo que hay, pero bueno, dentro de lo que cabe puede haber vida a esa temperatura, menos 50. Y más ahora, por ejemplo, las investigaciones científicas que hacen en el Polo Norte o en la Antártida, con la extracción de hielo, pues están encontrando pues vida a 1 kilómetro, 2 kilómetros de la superficie, de bacterias y de pequeños microorganismos que colonizan el hielo. Una de las consecuencias de esta contaminación es el aumento de la temperatura, o lo que se conoce como el efecto invernadero, que este efecto invernadero implica variaciones del cambio climático, variaciones del clima, por ejemplo, fenómenos atmosféricos como la niña, como el niño. Son temas de borrasca, de situación de borrasca, de situación de la circulación de los vientos en la atmósfera. Pues esta subida de este efecto invernadero causa problemas con ella. Entonces lo que hace es, por ejemplo, que está desplazando el lugar natural de nacimiento de huracanes, que suele ser por ejemplo por el Golfo de México. Están haciendo que los huracanes se estén desplazando hacia el Atlántico, hacia Europa, y por eso tenemos en España muchos fenómenos de estos de ciclogénesis explosiva, que no es más que restos de antiguos huracanes que nacieron en el Atlántico. Para que veáis, antes era como algo anecdótico su llegada a Europa, pero ahora es 1, 2 o 3 o 4 veces al año, pues llegan ciclogénesis explosivas, y muchas son debidas a esto, a restos de huracanes. Como comentaba ayer, la temporada de huracanes era un ciclo corto, un ciclo de unos meses, y cada vez esa temporada de huracanes, cada vez ese ciclo es mayor, y eso pues conlleva pues, a mayores peligros. Comentar aquí, por ejemplo, que el efecto invernadero,
no sé si lo llegué a poner en la teoría, en la zona de Almería, en la zona de los invernaderos, no, en vez de subir la temperatura, aquí ha bajado la temperatura, y esto lo que ha hecho ha sido que la NASA quiera investigar el fenómeno, y es debido a esto, a lo que hace que los plásticos de los invernaderos producen una reflexión de la luz, del calor, lo expulsa otra vez a la atmósfera, y por lo tanto aquí, en vez de subir, lo que se ha reducido, en la última investigación se había reducido medio grado sobre los últimos 50 o 60 años de mediciones de la temperatura aquí. Las causas principales del medio ambiente pues son la liberación del dióxido de carbono, los gases clorofluorocarbonados, que son los que están en los aerosoles, los que están en el aire acondicionado, y luego pues el metano. El metano liberado sobre todo por el ganado para la alimentación humana. En el mapa que veis, pues como veis, pues China y Estados Unidos lideran el ranking de emisiones de CO2. China alega de, claro, antes fuisteis vosotros, los países desarrollados, los que liberasteis, ahora que yo quiero crecer, me estáis cortando. Entonces es su manera de excusarse porque yo tengo tanto dióxido de carbono. También es decir que Europa o los países más desarrollados lo que hacen es que compran derechos de emisión a los países subdesarrollados o países de África, le compran los derechos de emisión. Es decir, que no es que España solo emita 268 toneladas de CO2, no, mejor emite más, solo que parte de esas toneladas lo que se compra son derechos. Es decir, Somalia, por ejemplo, no tiene una industria fuerte, tiene asignadas por convenio internacional 500 toneladas, pues venden sus derechos. Los puede comprar directamente el país o lo puede comprar las empresas. Una multinacional que tenga aquí en España, pues compra ese derecho a otra que en un país le compra el derecho de emisión, entonces por lo que tú no emitas, pues lo emito yo, ¿vale? Para que veáis que también hasta en esto hay negocio. Aquí pues, estáis viendo la gráfica sobre el efecto invernadero. Luego está otra de las causas de contaminación, es el agujero de la capa de ozono. La capa de ozono es esta capa que se ve aquí donde está el astronauta. Esa es la capa de ozono y esa es la que realmente nos protege de todas las radiaciones ultravioletas. Es decir, cuando, sobre todo la zona de Australia, Nueva Zelanda, que han tenido problemas con el debilitamiento de la capa de ozono por temas de dinámica de la atmósfera, pues ellos son sufridores de esto, aunque no sean principales causantes, pero ellos son sufridores, como también es pues, el Polo Norte. Esta capa lo que hace es protege, entonces pues cuando hay problemas de debilitación de esta capa de ozono, pues en Australia y en Nueva Zelanda la recomendación es pues echarse protección solar siempre. Lo bueno que tiene esta capa, lo bueno o lo malo, que si se restablece o se nivela, se equilibra, pues ella misma se autogenera y se autorrepara. Entonces, pues ahí siempre se están controlando con los satélites y demás, pues la evolución de la capa de ozono. Ahora mismo, pues, como veis aquí en esta foto, este es el agujero que hay en la zona del Ártico. Esta foto es de agosto de este año, se publicó en agosto de este año, y así es la última foto publicada sobre este agujero. Entonces, quizá mejor se haya solucionado con el tema de la pandemia, de los confinamientos, pues el impacto sobre el medio ambiente se redujo, y quizás pues a final de año pues esta capa se reduzca su tamaño. Esto es lo que os digo, eso. La contaminación la producimos nosotros y la producimos Europa, la produce China, la produce Estados Unidos y la está sufriendo por los esquimales en Groenlandia, porque es donde está principalmente el agujero.
no sé, para que veáis, ayer dije que yo era de estos de viajes al extremo. La isla es el Svalbard, son estas que se ven justo al lado de Groenlandia. Son, no sé si se señala, y se ve lo veis, estas son las islas de Svalbard, ahí donde yo quería ir, donde yo quiero ir. ¿Qué pasa cuando hay ausencia de ozono, de capa de ozono? Pues que se producen alteraciones, las radiaciones producen alteraciones en el ADN nuestro y producen mutaciones genéticas, y muchas lo que hace esto, pues esa mutación lo que genera es en cáncer de piel, que son cánceres de piel muy, muy agresivos que no pueden tener fácil diagnóstico y cura. Esta rotura de esta contaminación atmosférica, esto de la capa de ozono y demás, también, bueno, os comenté que también vais a ver que a veces hay, no sé si hay, un segundo, vamos a ver. Que también hay otro tipo de ozono, que es el ozono atmosférico, que es el ozono que hay en las ciudades, que también se controla, y ese también pues produce reacciones alérgicas y demás. Lo comenté en el apunte, por si veis algo que no solo es en la capa, sino es ese otro tipo de ozono que hay a pie de calle, que también ese se cuida muchísimo, y en grandes ciudades se da muchos episodios de contaminación por ozono. Como decía, eso, el cambio climático, lo que son la mayor parte de las acciones del ser humano participan en el calentamiento global. ¿Qué produce el cambio climático? Pues produce sobre todo eventos meteorológicos extremos, inundaciones, grandes tormentas, vientos huracanados. Luego, el cambio climático, como es tan acelerado, no es un proceso que dure miles de años, como es un proceso muy rápido, las especies no se pueden adaptar a ese cambio. Entonces, como no se pueden adaptar, pues terminan por morir. Luego también se producen catástrofes naturales, como son erupciones volcánicas, tormentas geomagnéticas. Claro, dirá, pues a mí que me va a afectar la tormenta geomagnética. Pues te voy a decir que te puede afectar porque una tormenta geomagnética puede acabar con todos los instrumentos, con todos los satélites, con los satélites de telecomunicaciones, con antenas de telefonía, con lo que nos genera, y podemos tener acceso a internet, para que veáis la importancia de una tormenta geomagnética. Luego, como comentaba, se pierde la biodiversidad por eso mismo, porque no hay tiempo suficiente para que se adapten. Entonces los seres vivos, los ecosistemas, y mueren. Otras veces pues, por ejemplo, el aumento de la temperatura pues hace que el río o si era una salina, lo que sea, que se desequen antes, y esta desecación lo que produce es un cambio en el sistema y demás. Como deciros también, por ejemplo, que también, pues eso, que se adaptan. Aquí, por ejemplo, en las salinas de Punta Entina Sabinal, aquí en Almería, pues se está viendo que las charcas, había una serie de charcas, pero que ahora con temas de la intrusión marina y demás, los niveles de las charcas están aumentando, y entonces se están fusionando las charcas. Entonces los científicos están viendo que muchas especies se están yendo de allí, se están marchando, pero están volviendo especies nuevas, y muchas plantas pues se están retirando y están surgiendo otras plantas nuevas. ¿Es malo, es bueno? Pues depende, porque muchas de esas plantas pues son endemismos. Entonces, pues claro, si se acaban ahí, se acaba la especie, termina por extinguirse. Otro de las consecuencias del cambio climático es la figura del refugiado climático, y cómo estos cambios climáticos lo que están haciendo es que se estima que entre 250 y 1.000 millones de seres humanos abandonarán su hogar en busca de nuevas oportunidades, porque su
porque el cambio climático ha afectado a su lugar de origen. Comentaros, por ejemplo, la isla de Tuvalu. Ellos, como anécdota, deciros que la isla de Tuvalu vive de vender en los dominios TV, es decir, las grandes corporaciones de televisión compran el dominio en Tuvalu porque le corresponde TV. Pues la isla de Tuvalu está ahora en negociaciones con Australia, Nueva Zelanda, con todo, con Sri Lanka, con todos los países de alrededor, porque el cambio climático, el nivel del mar está subiendo, entonces ellos estiman que pronto no podrán vivir en su isla, entonces están en negociaciones para trasladar todo un país a otro territorio. Claro, aquí pensar la dificultad que quiere decir eso, es decir, traslado se acaba el territorio o le hago un estatus especial al territorio donde se van a asentar. Entonces ahí también son las reticencias de los países receptores de su población y las negociaciones pues que duran años y años y años, pero que ya están en previsión de que pues seguramente parte de su población, que ellos van a extinguirse y toda su población tendrá que irse a vivir a otros lugares. Otro de los procesos de contaminación son la acidificación de los suelos, mares y océanos. Esto se debe a una pérdida de la capacidad que tiene el suelo de neutralizar los componentes, y tanto del suelo como del agua, si se da en mar y océanos. Y como consecuencia de esa capacidad de absorción, si llega ya un momento en que no puede absorber más, lo que hace es que se creen ácidos que destruyen los ecosistemas, porque los ácidos corroen, y también lo que se hace es que se liberan óxidos de azufre y nitrógeno, que lo que produce es aún más aceleración del cambio climático. La contaminación del agua, pues está a pie de noticia siempre. ¿Por qué se produce? Pues se puede producir por vertidos industriales, vertidos urbanos, porque los vertederos donde depositamos nuestra basura, si no están bien sellados, porque cuando se crea un lugar, se dice un lugar para crear un vertedero, lo que se suele utilizar, lo que se puede primero para su ubicación es un sitio que contenga arcilla, porque ya la arcilla funcionan como un impermeabilizante del terreno, y entonces pues se va en busca de esos terrenos capaces de que no filtren a los acuíferos. También cuando el vertedero no está bien creado, un vertedero ilegal, pues todo eso va hacia los acuíferos, va hacia lo que es la descomposición de la basura. Como sabemos, la basura no solo son componentes, no solo es materia orgánica, sino también pues, hay materia artificial, hay gente que echa pila a la basura, hay gente que echa electrodomésticos a la basura. Pues todo eso crea un torrente subterráneo en el vertedero, y ¿dónde va a ir a parar? Pues o a los acuíferos o a los cauces naturales. Los vertederos controlados, los vertederos que se crean, pues sí tienen esos sistemas de canalización que recogen todos esos fluidos, los recogen y le hacen sus tratamientos. También el tema del uso de fertilizantes y pesticidas. Este ejemplo, por ejemplo, lo vemos en la manga del Mar Menor. La manga del Mar Menor pues si habéis visto las últimas imágenes, era una sopa verde de algas. ¿Por qué? Porque las algas, había una explosión de algas debido al uso de fertilizantes, de nitratos y demás, que se alimentan de ellos. Entonces, pues lo que hace la alga es el crecimiento desmesurado, lo que produce es que el sol no llegue que el sol que atraviesa el agua se quede en la primera capa, no llega a capas subterráneas, pues entonces la vida submarina pues muere.
Aparte, pues, de esto, pues está la intrusión marina por la sobreexplotación de acuíferos, consumimos tanta agua dulce, pues que el mar, los acuíferos se salinizan y una vez salinizados, pues ya son inservibles. De todas formas, para que veáis que vivimos en un mundo privilegiado, pues que hay 663 millones de personas que viven sin acceso al agua limpia y 2.400 millones de personas que no tienen acceso a instalaciones de purificación. Por eso os digo que por eso os decía que Bill Gates, en la clase anterior, que Bill Gates, uno de sus acometidos dentro de la fundación que tiene con su mujer, es eso, es crear instalaciones de purificación de agua. ¿Por qué? Porque 5 millones de personas en el mundo mueren por beber agua contaminada. Una radiografía de España, pues deciros que se calcula que el 50% de los ríos de nuestro país están en malas condiciones de conservación. Pues por allí tenéis el río Júcar. Si vivís cerca de la desembocadura y tal, pues veréis sus condiciones. También deciros que el 70% del agua que se consume en España es para riego. Hay graves problemas de sobreexplotación porque quieren crear agricultura y agricultura de regadío en lugares donde por propia naturaleza, por la propia naturaleza, no debería de existir el regadío porque son zonas áridas. Ejemplo, en el desierto de Taberna, en Almería, pues existen olivares de regadío. Es una locura que en un desierto como tal existan olivares de regadío. ¿Qué está pasando? Pues que el río Agua, el acuífero que surge, el acuífero por el que se alimenta el río Agua, pues se está esquilmando y el río Agua está desapareciendo, es decir, su cauce se está desapareciendo y ya empieza a haber daños colaterales en la ribera del río Agua. También, pues como comentaros que los humedales sirven para limpiar la contaminación y aparte nos protegen de las inundaciones. Otra cosa también que podéis ver es las algas, cuando salen en las algas, una de las cosas que siempre nos molesta cuando vamos a la playa es ver las algas en la costa, pero deciros que las algas son uno de los mejores protectores de la costa, de la regresión costera. Aquí, por ejemplo, en España, pues ayuntamientos en Menorca, ayuntamientos también en la Comunidad Valenciana, en Murcia, en Almería, están apostando por dejar la alga, al menos fuera de la temporada de playa, dejar la alga, el arribazón que se llama, para proteger de los posibles temporales. Claro, eso a priori produce fuertes olores por la descomposición, pero cuando yo por ejemplo en mi ruta, cuando se lo explico a mis clientes, le explico el porqué de eso, pues lo entienden y lo aceptan y dicen, pues vale, pues sí, huele mal, va a oler mal ahora que se está descomponiendo, pero sé que es por una buena causa, entonces se acepta. Para que veáis cómo eso, como parte de la educación ambiental, también ayuda a no ver como negativo muchos de los procesos que vemos. La contaminación del suelo, pues ya afecta a 1/3 del suelo mundial. Es otra de las consecuencias. Todos los procesos estos que estamos viendo, todos están desencadenados, todos están interrelacionados, es decir, la contaminación del agua puede producir una contaminación del suelo, la contaminación del suelo produce una desertificación, etcétera. Simplemente, pues como veis como anécdota, eso que se necesitan 1000 años para crear 1 centímetro de capa superficial y que sea apta para la agricultura. La contaminación del suelo puede ser de manera puntual, es decir, con pequeños actos como como lo que estamos viendo ahora con la dejadez de las mascarillas, de los guantes, con el tema COVID,
o una contaminación más difusa, que abarca una mayor superficie de terreno y un mayor impacto. La puntual, pues dentro de lo que cabe, si es una contaminación puntual, pues se puede hacer una campaña de eliminación de los residuos, como se suele hacer en muchos parajes naturales, pues se hacen campaña un día, 2 días, pues para eliminar los restos de la basura que dejamos en los parajes naturales y demás, para que no afecte y una contaminación puntual se convierta en una contaminación difusa. Luego está pues la generación que nosotros hacemos, la generación de residuos, que yo podría decir que ahora muchísimos más, porque son esto con el tema de las mascarillas y demás, por eso mascarillas quirúrgicas, desechables, no desechables, reutilizables. Aquí están las cosas, por si nos piden una, nos piden otra. Ahora nos dicen que las cambiamos cada 4 horas, pero claro, eso produce muchísimo más desechos. Se podía ver perfectamente porque ahora eso, que en hospitales y demás, pues los desechos hospitalarios deben de ser, de haberse triplicado o cuadruplicado con la normalidad. La estadística pone que, eso, que a cada español nos corresponde una media de 471 kilos de residuos urbanos. Pues imaginaros estos residuos urbanos, estos son los que son medidos, los que están en el contenedor, más los que no echamos en el contenedor, pues hay que gestionarlos. ¿Y cómo se gestiona? Pues la mayor parte de ellos van a vertederos, van a los vertederos. ¿Qué implica ir a los vertederos? Pues lo que digo, porque implica contaminación alrededor del vertedero, contaminación de las aguas, etcétera. Otra parte va hacia el reciclado y una última parte va hacia la incineración, es decir, que los queman directamente. A veces se incineran y se genera energía con ellos, y otras veces se incineran simple y llanamente, sin otro más cometido. Pues aquí os mostraba estadísticas de los mismos. Luego está uno de los más peligrosos, que son los residuos de aparatos eléctricos, que esos somos nosotros los principales, y la contaminación que ellos producen. Es decir, todo aparato eléctrico está compuesto por pequeñas cantidades de litio, de estaño, de pequeños minerales que pueden ser altamente contaminantes si no se pone un control. Esto es un grave problema, el tema de los residuos. Se supone que ahora en España, por ejemplo, si compramos cualquier electrodoméstico, pagamos una tasa dentro de ese precio de electrodoméstico, pagamos una tasa para que nos retiren el electrodoméstico viejo y lo reciclen, y para su reciclado, pero ya vemos que pues investigaciones de la Guardia Civil, investigaciones policiales, descubren que realmente las empresas que se supone que se nutren de esa tasa para reciclar, no la reciclan, los dejan abandonados o en naves, o en las naves sin reciclar, en sus propias instalaciones, o directamente los dejan abandonar en la naturaleza. Hace unos meses corrió por las redes sociales pues esa persona que era una empresa de electrodomésticos, que tiraban que uno de sus trabajadores, vamos a decir, la presunción de inocencia vamos a hacérsela a la empresa, uno de sus trabajadores arrojaba un frigorífico en plena naturaleza, ¿vale? Entonces, este es un grave problema que se presenta en todas las sociedades modernas. Para que veáis, aquí os puse la infografía esta de lo que hace una pila. El abandonar una pila, el no depositarla en los contenedores especiales para ello, lo que puede contaminar. Es decir, una simple pila de reloj, el que está en nuestro reloj, contamina 600.000 litros de agua. Y nosotros, una persona solo consume, bebiendo o en sus procesos, consume al año en España 49.640 litros. Para que veáis lo preocupante que es el tema de los residuos, las pilas. Otro de los problemas que hay y que se está poniendo máximo hincapié es el tema de los microplásticos. Existen microplásticos, que son pequeñas partículas
dispersadas, esparcidas por el agua, por el aire, por el medio ambiente, por el suelo, incluso dentro de nuestro cuerpo, porque se está haciendo analítica, en biopsia en animales y analítica y autopsia en las personas que se está acumulando los microplásticos en nuestro cuerpo. Claro, no sabemos cuánto puede afectar, porque como digo, todo este proceso es muy lento. Entonces, ahora mismo pues no se sabe si esto afecta o no afectará, pero a lo mejor de aquí a 15 o 20 años esos microplásticos que tenemos dentro del cuerpo pueden afectar a nuestra salud. Todavía no se sabe. Dentro de los microplásticos se dividen en primarios y secundarios. Los primarios son los que se lanzan directamente al medio ambiente y los secundarios son los que se originan de la degradación de los objetos de plástico. Esto simplemente es daros un paseo por la playa, por cualquier paraje natural, por la playa. Yo suelo pasear mucho por zonas protegidas y coger un puñado de arena y vas a ver pues, que el puñado de arena existen partículas de plástico por doquier. Otra de los problemas de los microplásticos, de los plásticos, son las islas de basura. Deciros que eso que llega a ser hasta calificarse como verdaderos continentes de basura que hay en los mares. Como explico, están situadas en esas posiciones por temas de las corrientes marinas, pero que ya se ha podido ver en el propio Mediterráneo la existencia de pequeños cúmulos de basura dentro del Mediterráneo. Para que no veáis que no lo veáis como algo lejano, eso está en el Pacífico y no me toca, sino que ya en el propio Mediterráneo se está viendo eso, que la acumulación de basura. Una de las denuncias que hace Greenpeace para que veáis la problemática de las islas de basura, pues eso que dice que solo lo que se ve es el 15% de lo que no se ve. Sí, el 85% está dentro de los ecosistemas marinos, en los subsuelos, en los abismos, o que no lo vemos. Esto como la punta del iceberg. Vemos solo la punta del iceberg, pero no vemos el resto del iceberg. Otra de las consecuencias de la acción del hombre es la deforestación. La deforestación es acabar con los árboles, a veces por cultivos silvícolas, es decir, para cultivo de madera, y otras veces simplemente pues, para el hecho para poder contaminar. Por eso os comentaba en la clase de ayer el tema del aceite de palma. El aceite de palma no es que no sea malo, sino era su manera. Es decir, deforestaban la selva para poder plantar palmeras que dieran palmeras de palma, que dieran aceite de palma. La desertificación, por ejemplo, es un proceso natural, a veces natural, otras veces inducido por procesos de deforestación. Como os comentaba, la desertificación es proceso natural y la desertificación es consecuencia de la actividad humana. Para que veáis las consecuencias de los riesgos de desertificación, pues toda la costa de Almería está en un alto peligro, la costa murciana igual, y Alicante, la provincia de Alicante, pues tiene un peligro medio. Esto pues es un grave problema que se tiene que luchar contra él, pero a veces las acciones del hombre, a veces las acciones de los gobiernos, pues ahí está, sí, se sabe, pero no hacen nada por mitigarlo. Otra de las cosas que la gente menos piensa es el tema de la contaminación acústica. Esto es uno de los que menos creen la gente que puede afectar, porque no somos conscientes que nosotros mismos somos los que tocamos el claxon porque el de delante se ha puesto el semáforo en verde y el de delante no quiere avanzar.
hablamos alto, nos vamos de copa y pegamos gritos y nos encanta hablar y estar en la calle y demás. Por eso también produce contaminación acústica, que está visto y comprobado que produce efectos graves tanto para el ser humano como para el resto de especies. Por lo tanto, también, pues, también hay que luchar contra ello y ser conscientes que aquí sí somos nosotros, como yo, desde que estoy hablando, parte y actor. Luego, pues, como anécdota para que veáis, pues, las ciudades más ruidosas del mundo. Una ciudad española está en el puesto número 7. Pues son ciudades porque la calidad de vida de sus ciudadanos puede ser muy, muy mala debido a eso, al tema de la contaminación acústica. Otro problema es la contaminación lumínica. Nos encanta que esté todo bien iluminado. Ahora llega la Navidad, más todavía, vamos súper a iluminar. No hemos llegado a los extremos que se ven en Estados Unidos, de esto de los jardines y de las mega iluminaciones de fiesta que se utilizan, pero la contaminación lumínica también es un problema del exceso de luz artificial. Lo estamos viendo directamente con el uso del móvil. Es decir, nos recomiendan no usar el móvil antes de irnos a dormir, porque lo que hace es que el cerebro, con su proceso natural, que segrega la serotonina para que tú te puedas dormir, al ver la luz, lo que hace es engaña el cerebro y en vez de irte apagando para que te vayas descansando, lo que te está es activando. También esta iluminación, pues eso pues, nos afecta en el descanso, nos deslumbra y demás. Sí, aquí os quise ver para que vieseis pues cómo todo sale en las noticias, cómo todo es para que veáis que esto no es literatura, sino que son realidades. El tema de la contaminación, eso ya os digo, Nueva Zelanda, siendo un país bastante cuidadoso con su medio ambiente, con el tema del medio ambiente, los estudios, sus tasas de emisión de metano eran de las más altas del mundo. ¿Por qué? Porque ellos viven sobre todo de la cría de ganado. Entonces, pues mira, pues ahora están estudiando ovejas que, hablando mal, que se pean menos. Es que ya no sé cómo lo harán, si lo harán genéticamente, si lo harán ayudándolas con suplementos en su dieta que hagan que generen menos metano la descomposición de la hierba que coman. No tengo ni idea cómo irá eso. Luego, pues lo que estaba diciendo aquí del tema de contaminación atmosférica, del ozono de las ciudades, pues un ejemplo en Alicante, pues Orihuela, Torrevieja y Elche rebasan los 100 días con los niveles de ozono por encima de los límites. Luego el tema de las danas, de las depresiones de la ciclogénesis explosiva, lo que produce. Otro tema es por el tema de los plásticos. Pues mira, están apareciendo plásticos que su creación fueron en el año 76. Yo he visto aquí en la costa almeriense, yo he visto llegar plásticos de productos árabes, es decir, productos del norte de Marruecos, de Argelia, llegar aquí. Si nos separan 200, 300, 400 kilómetros de costa a costa y han llegado aquí. Otro problema es la desaparición del hielo ártico. ¿Qué pasa con esto? Es un grave problema porque sube los niveles de los mares. Pero también, claro, muchos países, muchas empresas se están frotando las manos porque se pueden abrir rutas por el océano Ártico, rutas de navegación, que eso reduciría los tiempos de navegación de los grandes barcos de contenedores en muchísimos días y eso abarataría muchísimo los costes. Pues para que veáis que eso, pues, ¿por qué no le interesan a los gobiernos arreglar esto? Porque va a ser un tema para mí para ganar dinero. También desaparece el hielo, es mucho más fácil poder hacer prospecciones para ver si hay petróleo o gases en esa zona. Entonces, por eso en muchos gobiernos pues
miran para otro lado como diciendo yo no me da cuenta, yo no miro, yo no quiero saber nada. Porque ellos lo ven como intereses económicos y no ven como problemas a largo plazo. Y otro problema que tiene fundamentalmente la contaminación por residuos tecnológicos es que África es nuestro principal vertedero. Esto es una denuncia que hacen todas las ONG, porque son los principales vertederos, es decir, pero también toda la franja asiática también recibe basura de Europa, la basura del primer mundo también la reciben ellos. Deciros cómo se puede llegar a este punto. Es decir, Suecia, aunque esto lo vamos a ver en otro tema, el tema de la economía circular, Suecia ha llegado a unos niveles de reciclaje tan altos, que compra basura a Noruega o a Finlandia. Para que veáis, ha llegado a reciclar, que tiene una industria del reciclaje que ellos no generan los suficientes residuos para poder funcionar su industria y compran basura, para que veáis un ejemplo. Simplemente, pues todo esto ya era una frase de la Declaración de los Derechos de Generación de las Generaciones Futuras de la UNESCO, que me gustó mucho y la quise poner para que reflexionarais. No sé si habrá alguna duda. Si hay, pues me lo decís. En el tema 7 lo que vamos a hacer ahora es las buenas prácticas medioambientales. Cómo podemos sensibilizar y concienciar medioambientalmente los problemas que tenemos. Aquí lo que va cronológicamente o secuencialmente o históricamente, lo que va siempre es la sociedad es la que se alza en armas, digamos, la que empieza a reclamar. Las empresas ven una posibilidad de poder vender sus productos si hacemos caso a la sociedad, y los políticos pues ya ven que todo se está moviendo, la sociedad, las empresas se están moviendo, por lo tanto pues ellos ya a toro pasado lo que hacen es pues voy a poner soluciones, voy ahora a regular el sector. Otras veces, la verdad también que decir eso, que a veces la respuesta política a veces es anterior y lo que hacen eso, pues crean mecanismos que ayuden, por ejemplo, pues si prohíben algo, pues lo que hacen es crear mecanismos, líneas de ayuda al sector empresarial para que sus procesos de fabricación sean menos contaminantes o que se utilicen filtros en sus chimeneas y demás, pues todo eso hace este proceso. La educación ambiental es parte fundamental de los currículums escolares ahora, antes era menos. Me encantó esta frase que decía Benjamin Franklin, que dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Y por eso todos los procesos, parte de vuestro trabajo como agente, va a ser eso, va a ser involucrar, enseñar a vuestros clientes, a las personas a las que atendáis, a vuestros usuarios, enseñarle, involucrarle a la concienciación ambiental, para que ellos sean conscientes a esto. Yo comentaros, por ejemplo, yo fui en casa, siendo joven, fui en casa el que empecé a reciclar, separar el papel, el plástico, y ahora pues tenemos una caja para el plástico, una caja para el papel, y ya lo hacemos. Mis padres, por ejemplo, pues no estaban acostumbrados, pero ya mis padres conscientemente ya lo hacen y ya clasifican la basura directamente. Ya se han enseñado y ya están involucrados y ayudan. Me acuerdo que llegó un amigo mío alemán y cuando pues, le invité a una cerveza, era un casco de cristal, una era en cristal y otra era en lata. Entonces cuando fui a echarlo, se quedó con los ojos abiertos cuando vio, no, eso no se tira ahí. Esto se tira aquí. Cuando vio eso en el patio de la casa, en la zona habilitada para clasificación de la basura. Hostia, un español haciendo esto es algo increíble. En Suecia, por ejemplo, donde yo vivía, que era una de las ciudades, fue declarada una de las ciudades más verdes de Europa, el nivel de reciclaje era tan alto, pues que se clasificaba la basura, sin exageraros, en 14 o 15 elementos diferentes. Es decir, hasta el vidrio se clasificaba por colores, el papel se clasificaba en cartón, papel de periódico, o el papel de los folletos de publicidad.
era un nivel de... Y siempre había un contenedor como diciendo, si no sé dónde lo tengo que poner, échalo aquí al contenedor, que ya lo clasificarían ellos. Para que vierais la educación, por ejemplo, que eso que en Suecia tiene sobre el tema del reciclaje. Pues como decía eso, se empezó en el 72 con el tema de cuando se generó el concepto de medio ambiente y se ha ido incorporando poco a poco en los currículum escolares y de formación en España y ahora ya es parte de, no del todo todavía está desarrollada, pero cada vez hay más talleres, casi todos los colegios lo que suelen hacer este tema de educación ambiental, pues vía excursiones para sus alumnos, a playas, a centros de reciclaje, a fábricas que utilizan reciclado para su fabricación, para hacer productos y demás. El objetivo de la educación ambiental pues, es el conocimiento, es la comprensión, es capacitar a las personas, es la de promover valores y que sean, y aparte que sean críticos hacia comportamientos de otras personas, es decir, actitudes críticas hacia comportamientos de otras personas o de otras empresas o de administraciones públicas y del propio gobierno. Es decir, si hay que denunciar a tu gobierno o a tu ayuntamiento porque no cumple sus funciones, pues hay que denunciarlo. Luego todo va hacia la búsqueda o que se favorezcan los modelos de conducta sostenibles en nuestro ámbito de vida. Pues estos son los principales los principios básicos de la educación ambiental, que ya la habréis visto leyendo en los apuntes. Y simplemente recalcar que la educación ambiental es más que solo información sobre el medio ambiente. Eso sí, yo lo quise, por eso hice esta diapositiva, porque quería recalcar eso, que la educación ambiental es más que solo información sobre el medio ambiente, es decir, es sobre enseñar y demás. Es decir, aumenta la conciencia y el conocimiento sobre temas ambientales, enseña a los individuos a pensar de manera crítica, mejora la habilidad para resolver y tomar decisiones, y como en todo, no hay una sola opinión. Es decir, hay millones de soluciones. En las prácticas veréis que se os propondrá un caso y cada uno de vosotros aportaréis una solución diferente. Y eso no quiere implicar que sea menos válida que la que haga el compañero. Es decir, todas son válidas. Hay muchísimas maneras para poder atajar posibles problemas que se nos planteen. Como comentaba, el tema de Suecia, el tema de la economía circular, pues la economía circular sale del modelo tradicional de producir, usar y tirar. Es decir, lo fabrico, lo compro, lo vendo, lo uso y lo tiro. Sale de ese problema y lo que hace la economía circular es las 7 R que se conocen, que es reciclar, rediseñar, reducir, reutilizar, reparar, renovar, recuperar. Estos modelos de economía circular, por si en vuestras ideas de emprendimiento tenéis alguno en la cabeza, alguna idea de emprendimiento de temas de economía circular, pues comentaros que Europa, mucha de la financiación de la Unión Europea va hacia proyectos de economía circular. Es decir, eso que os comentaba el día anterior de Horizonte 2020, que vaya a haber en infinitud de documentos y demás, va hacia eso, hacia el fomento de la economía circular. Es decir, la grande línea de financiación de proyectos de economía circular europeo es eso, es para cambiar el modelo económico. Otro ejemplo, para que veáis, otro ejemplo de la economía circular, siempre os refiero a Suecia, porque como he vivido y conozco bastante a aquello, pues ellos, por ejemplo, con el tema de los refugiados políticos, ellos tienen fuerte concienciación sobre los residuos electrónicos, no saben qué hacer con ellos y tal. Entonces ellos, con el tema de los refugiados que llegaban a su país,
claro, ellos descubrieron que muchos de ellos pues estaban acostumbrados a reparar electrodomésticos, es decir, en sus países esto de comprar, usar y tirar, pues todavía no se, en su economía no llegaba, entonces lo que sí se reparaban sus electrodomésticos, pero en Suecia pues se hacía eso, compro, uso, tiro. ¿Qué han hecho? Pues para fomentar esta economía circular, muchos de esos le han ayudado a montar sus propios negocios de reparación de electrodomésticos y han visto que es la manera más fácil para que se adapten a la sociedad sueca y para que se incorporen a ella y haya menos rechazo. Los principios de la economía circular, pues la ecoconcepción, la economía de la funcionalidad, la del segundo uso, la de la reutilización, la de la reparación, la de reciclar, la de darle valor a los residuos. A veces también lo que se aplica aquí también son, muchas veces para que se haga más uso de esta economía circular, por muchas administraciones, muchos gobiernos lo que empiezan es a aplicar muchas tasas medioambientales en esto para evitar que la gente abandone, para fomentar el reciclaje y demás. Si reciclas, no tienes que pagar, pero si no reciclas, tienes que pagar. Entonces, son maneras de incentivar. En Suecia, en Suiza, por ejemplo, muchos de los cantones funcionan con tecnología, entonces cada ciudadano le dan una tarjeta, entonces cuando tú tiras la basura, tú tienes que pasar esa tarjeta. Entonces, si tú tiras la basura en contenedores de reciclaje, no te cobran nada, pero si tú no quieres clasificar tu basura y la quieres tirar, pues tú lo que haces es pasar esa tarjeta y la echas a un contenedor que hace lectura de esa tarjeta, tú echas tu basura sin clasificar y lo que hace el cantón Suiza es, pues ya te pasaré la factura. Entonces, tú eres consciente de que el gobierno te va a pasar una factura porque va a poner a alguien que haga tu trabajo de clasificación y reciclaje. Para que veáis hasta qué punto llega esto, utilizando parte también de la tecnología, que no es un enemigo. Usos de todo esto del tema de la basura y demás de reciclaje, pues las botellas estas de agua que bebemos, pues se reconvierten en forros polares. Es decir, parte del forro polar que vamos a empezar a utilizar ahora que empieza el frío, está hecho con material reciclado de botellas. Las alfombrillas de nuestro coche. También se está utilizando para temas de asfaltado, se está utilizando restos plásticos de caucho de las ruedas de los coches, porque están viendo que absorbe parte del ruido del paso de la circulación de los coches. Pues mira, pues vamos a matar los pájaros de un tiro, vamos a reutilizar los residuos de las ruedas, de los neumáticos y aparte vamos a reducir la contaminación sonora. Otra de las tendencias ahora es el alquiler, el tema del alquiler, de solo pagar por su uso. Cada vez más va a haber tiendas donde tú pues, comprarás, también bueno, ya se veía antes, cuando tú no tienes un chaquet, tú no tienes un frac y ibas a alquilarlo. ¿Por qué? Pues para utilizarlo una vez, para que me voy a hacer ese desembolso. Pues esto se va a ir aumentando aún más. Es decir, no solo el típico traje de fiesta, sino que va a ir hacia ropa en sí para utilizarse, pero no solo ropa, sino también el alquiler de maquinaria. ¿Para qué voy a comprar una máquina para pintar? ¿Para qué voy a comprar una grúa para pintar si solo pinto una vez al año? Y pues el alquilo, pues todo esto fomenta la contaminación y reduce los residuos. Y otro de estos proyectos de tema de las islas de basura y en los océanos, está el proyecto Upcycling de Ocean. Utiliza la basura marítima como materia prima. Hace unos días salió un emprendedores españoles que lo que van a hacer es con la basura marina van a crear fundas para móviles, por ejemplo. De aquí hay muchos proyectos en temas de reciclaje de basura marina. Luego, pues,
para que veáis algunos conceptos, qué significa, pues el círculo de, os he querido que veáis simbología de reciclaje, todos estos símbolos que significan, el círculo de Mobius, que identifica qué es la reutilización y reciclaje de los materiales, este es el que más se está en uso. Este es uno de los símbolos de que cuando se pasa una auditoría ecológica, una auditoría medioambiental, pues que puedes tener la distinción de etiqueta ecológica europea. Otro es el punto verde, que es lo que hace que crea que es un sistema integral de reciclaje. Electrodomésticos, muchos electrodomésticos, lo que se ha hecho ha sido eso. Si dentro de la compra de electrodomésticos, la tasa esa que os digo que tenéis que pagar, que se tiene que pagar por llevarse el pues lo que se va es hacer, lo que se crea es un punto verde. Es decir, todo va a un proceso de reciclado. Luego está el tema de eficiencia energética, pues para que sepáis que cuanto más A, antes al principio solo había un tipo de A, y ahora lo que ya la tecnología va avanzando, la eficiencia va siendo mayor, y ahora ya tenemos triple A o A3 Plus, que es el de máximo de eficiencia. Ahora muchos ayuntamientos están actuando en temas de eficiencia energética porque muchas líneas de financiación, hay mucho dinero público en temas de eficiencia energética, y entonces están sustituyendo las luminarias, las farolas, las están sustituyendo por LED, que consumen menos, y aparte su contaminación es mucho menor, su contaminación lumínica es mucho menor. Para que veáis ejemplos. Esto es la simbología de la peligrosidad. Y ahora el último apartado pues es el turismo invasivo y no invasivo, y el turismo no invasivo y de residuo cero. Para que aquí simplemente es para que tuviese una idea de cómo el turismo pues es un agente implicado en esto, es decir, cómo afecta el turismo, un turismo no controlado puede afectar en el desarrollo en el tema del medio ambiente. Es decir, puede afectar a la vegetación por el consumir, puede afectar al agua. Es decir, se ve ahora, sobre todo ahora el tema como el tema de confinamiento, ahora todo el mundo le ha dado por hacer senderismo, y ahora pues ver parajes naturales, porque como somos tan cerdos, hablando mal y pronto, pues llenos de residuos de la gente que pasa por allí, pues abandona las cosas. Solo deciros, por ejemplo, en el tema este, para que veáis cómo Suecia llega a ser, es que están muy bien concienciados, y yo siempre lo pongo de ejemplo. Ellos han inventado hasta un deporte. Cuando ellos salen al campo a pasear o a hacer deporte, ellos llevan una bolsa de basura. Entonces mientras que van haciendo ejercicio, pues van haciendo sentadillas para recoger cosas del suelo, van haciendo flexiones y demás, como parte de su entrenamiento, y además de vuelta se llevan la basura que han encontrado, para que veáis hasta qué punto llegamos. Pues contamina el agua, contamina los suelos, cambia la dinámica que estuvimos viendo ayer, por ejemplo, la dinámica de la costa, la regresión de la costa, la construcción de puertos. Cuando no se estudia bien la dinámica de ese litoral, puede producir pues que desaparezcan en otro lado, desaparezca la costa y se genere en una parte exceso de arena, en otra defecto de arena y demás. Y luego pues todo lo que implica en un desarrollo turístico de impacto sobre el medio ambiente, es decir, la gente, los coches, el bañarnos, los residuos, etcétera. Las ciudades también ofrecen impacto, la turistificación, el odio al turista. ¿Por qué? Porque produce ruido. Ayer estuve leyendo sobre Venecia, que decían que van a aprovechar que como los niveles turísticos no se prevén que no lleguen hasta el 2023, así que van a tener los niveles turísticos como teníamos en el 2019, no van a llegar hasta el 2023, que van a tener 3 años para poder cambiar su modelo, porque no era posible que la ciudad, es decir, que reciba 30 millones de turistas, decía la concejala de turismo, y decir, no es que estemos en contra de que se reciban 30 millones de turistas, ¿no? Porque eso genera economía, pero lo que estamos en contra es que los 30 millones de turistas quieran ir a los 4 sitios de siempre y a la vez. Es decir, el problema es que quieran ir todo el mundo a la Plaza San Marcos, al puente, a
al este y al este, pero todo a la vez. Ese era su problema. Entonces lo que iban a aprovechar este parón para poder reestructurar la ciudad y se estaban planteando, porque habían visto eso, que después de este parón, porque los canales estaban limpios, que habían visto peces, habían visto delfines, que ni ha habido marea alta suficientemente como las que había que entraban a viviendas, que tampoco, que todo ha sido más calmado. Entonces están viendo que mira, oye, que quizás ha sido como el toque de atención. Ellos se han dado cuenta y quieren eso, quieren aprovechar para cambiar su modelo para cuando llegue el 2023 esté ya bien más cuidado. Una de las cosas que estaban pensando era eso, era hasta reducir los números, es decir, poner números máximos diarios de visita a la ciudad. Lo bueno que tiene esto, lo bueno que tiene el COVID, nosotros decimos en la empresa eso, que a lo mejor el COVID, en vez de verlo como algo negativo, lo vemos como algo positivo, es porque todo el mundo debería de replantearse las cosas, y el turismo también se tiene que replantear las cosas. Y quizás pues vayamos hacia un turismo menos de masa, un turismo más cuidadoso y más sostenible, más cuidadoso con el medio ambiente. Quizás pues que el COVID, en vez de crear mal, al turismo le haya venido bien como golpe de realidad para poder cambiar su concepción. ¿Qué se puede hacer por el turismo? Pues eso, crear límite entre el turista y el medio ambiente, ya os digo, con la creación de limitar los números de usuarios en los espacios naturales, poder hacer transformación de los espacios pero sin hacer impacto. Si yo, por ejemplo, tengo conocidos pues, que quieren hacer cosas en el Parque Nacional de Sierra Nevada, quieren construir, pero claro, no le dejan, pero su idea es que no sea invasivo con el medio ambiente, que no afecte. Entonces pues quizás por ahí entren las administraciones y la afecten por eso, por temas de alojamientos rurales, pero que no sean invasivos, la reutilización de los residuos, etc. Así que pasamos al tema 8, que es el tema de biodiversidad y patrimonio natural y paisajístico. Sobre la biodiversidad, pues es la riqueza, la definición que se da es la variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente, incluido entre otros los ecosistemas terrestres y marinos y otros sistemas acuáticos, y los complejos ecológicos de los que forman parte. Comprende la diversidad dentro de cada especie, entre especies y del ecosistema. Es la riqueza que tenemos, eso es la biodiversidad. España es uno de los países con gran riqueza de biodiversidad dentro de Europa. La biodiversidad a su vez se divide en diversidad genética, diversidad de especies y diversidad de espacios. Como habéis visto muchas veces, lo que se hace es que esa capacidad de adaptación de las especies, esa capacidad de adaptación se refleja en su código genético. Es decir, sobre el propio código genético se ha habido a adaptar, por ejemplo, una planta que ha ido... para que veáis un ejemplo, la posidonia no es una alga, es una planta que en su adaptación, su evolución, como sabéis, se supone que nosotros salimos las especies salieron del mar, se empezaron a adaptar a la tierra. Pues esa planta en su inicio salió del mar, se adaptó a la tierra, pero hizo el proceso a la inversa, volvió otra vez al mar. En su camino, en su adaptación, pues tenemos los juncos, la vegetación de ribera que hay en las charcas, en la salina y todo eso. Esa vegetación es una adaptación progresiva de los antepasados de la Posidonia, y luego ya llegó a seguir avanzando y a volver otra vez a vivir bajo el mar. Para que veáis, el proceso de adaptación de salió y volvió otra vez al mar. Todo eso es gracias a la diversidad genética y a la de los espacios, que se fue adaptando hasta que dio a lo que tenemos actualmente. Esto adelantar, pues eso, que también
La pérdida de biodiversidad también es un proceso natural, como dice Darwin, como dice, pues las especies se tienen que evolucionar, y las que no se evolucionan pues terminan extinguiéndose. Por lo tanto, no hay que verlo tampoco, la pérdida de biodiversidad, como algo malo. Simplemente es un proceso natural que siempre ha habido y siempre habrá. Simplemente que lo que está pasando ahora es que este cambio climático, esta acción del hombre, lo que está haciendo es que esta pérdida de biodiversidad se acelere, que el proceso naturales que duraban miles de años se aceleren en centenares de años, que para la vida de la Tierra, para la vida terrestre, eso no es nada. Es decir, para que los tiempos geológicos, los tiempos de vida, para que veáis cómo es que si lo dividiésemos en la vida o la aparición del hombre en un año, dice, el hombre aparecería dentro de un año, el hombre aparecería dando ya las campanadas para nuevo año. Es decir, aparecería el 31 de diciembre ya dando las campanadas de medianoche, para que veáis todos los procesos, cómo son los tiempos de evolución en la Tierra. Los principales impulsores de esta pérdida de la biodiversidad, pues el cambio de uso de las tierras y del mar, la explotación directa de organismos para la alimentación, el cambio climático, la contaminación y la especie exótica invasora. También son un principal impulsor de la pérdida de biodiversidad. Luego, dentro de la biodiversidad, otros conceptos que tenéis que estudiar pues son los endemismos, que son aquellas especies que son originarias de un área geográfica limitada. Es decir, su evolución pueden provenir de otras familias, pero su evolución ha sido tal, se han adaptado tanto al terreno, que cualquier alteración de eso, por pequeña que sea, puede afectar a la supervivencia de su especie. Por ejemplo, pues aquí os puse ejemplos, el caracol chapa, la hormiga aquí en el Paraje Punta Antina. Lo puse porque me resultó hasta para mí me resultó sorprendente la existencia de esta hormiga. Es decir, se ha adaptado tanto al ecosistema del paraje natural que si se acabase ese paraje, pues se extinguiría. Ahora también las últimas investigaciones han dado que puede haber o un primo lejano o esta misma hormiga por el desierto de Taberna, es decir, adaptada al ecosistema del desierto de Taberna en sus ramblas. Esos son los endemismos. Luego tenemos las especies invasoras. Las especies invasoras, ¿cuáles son el principal problema? Es que pues, la mayoría de las veces las introducimos nosotros. A veces nosotros, el hombre, y otras veces se utiliza por el tema de la navegación marítima. Por ejemplo, ha traído mucha alga, la alga invasora que se está planteando ahora en el Golfo de Cádiz, que puede que entre en el Mediterráneo, una alga proveniente de Japón. Otras veces, pues, en muchos pantanos, en muchos ríos se han introducido especies que no son autóctonas de ese hábitat por temas de pesca deportiva. ¿Es bueno o es malo? Pues depende. Si no tiene una especie invasora, si no tiene una especie allí, pues no puede ser un peligro. Si la tienen, puede ser un peligro. Por ejemplo, es que no me acuerdo ahora, en Castilla-La Mancha o en Extremadura, pues en un embalse introdujeron peces del río de la Europa del Este, y ha sido tanto el crecimiento allí, pues, pero es que es que ahora eso allí no ha afectado nada porque no había ninguna especie autóctona del lugar, pues entonces no ha afectado esa invasión, y lo que ha creado ha sido un recurso turístico, que ahora ese pueblo, por ejemplo, los pueblos alrededor de la ribera de ese pantano se están nutriendo de un recurso turístico que fue introducido por el hombre como una especie invasora, como por divertirse. Otro problema grave es, por ejemplo, pues eso, pues el alga asesina en el mar Mediterráneo,
que fue por culpa de la limpieza de los tanques del acuario de Mónaco, de Monte Carlo, que limpiaron el acuario y no se le ocurrió mejor cosa que tirar el agua al mar. En vez de pasar unos procesos de filtrado, la tiraron al mar. Pues son ejemplos de cómo las especies invasoras pues, entran en los ecosistemas. El Galápago de Florida de la tortuga de orejas rojas, por ejemplo, es una especie invasora. ¿Por qué? Pues se le puso de moda en todas las tiendas de mascotas comprárselo a los niños, luego los niños se hartaban de ellos y el padre se hartaba y pues lo echaba a la superficie. ¿Qué? Porque él tiene el mismo hábitat que las especies autóctonas de aquí. Por ejemplo, la chumbera también se considera una especie invasora. ¿Qué ha pasado ahora con la chumbera? Pues la chumbera en la costa mediterránea hay un problema grave de cochinilla algodonosa, es decir, cuando veis la chumbera que está blanca, pero claro, como la chumbera está metida dentro del catálogo de especies invasoras, las administraciones no pueden luchar contra esa plaga, porque como es una especie invasora, pues ya está, es como ha llegado la cochinilla algodonosa para acabar con ella. De todas formas, deciros que la cochinilla algodonosa siempre se ha utilizado en la industria cosmética, en la industria alimentaria, como se cogía, se utilizaban, se secaban al sol, luego se machacaban, se hacían polvo, como un colorante natural, para que veáis. Otra especie, por ejemplo, es... Se me ha ido el nombre ahora. No me acuerdo ahora cómo se llama. Se me fue el nombre. Se consideraba el camaleón. El camaleón se puede considerar como una especie invasora. Llegó a España en época de los fenicios, a Cádiz, pero no se considera como tal o no está en el catálogo de especie invasora por la razón de que su hábitat, donde se está sentando el camaleón, no hay ningún lagarto, ningún animal que el camaleón luche con él en competencia, ningún animal autóctono que luche en competencia, por lo tanto, pues, no está dentro del catálogo de especies invasoras. Y la cotorra argentina, pues, está siendo un problema grave, muy grave aquí en España con la liberación de este animal. Luego, otra de las partes de la pérdida de la biodiversidad es el tráfico de especies, simplemente porque es un negocio muy rentable. La medicina tradicional china, por ejemplo, pues cree mucho en esto, en el polvo del cuerno de rinoceronte, en el demás. Entonces, pues acaba con muchas especies, otras veces pues, simplemente es porque es que no nos gusta, queremos tener la cabeza colgada en nuestro salón o queremos tener un cachorrito de tigre en nuestra casa. Aquí para que veáis simplemente, pues, temas espeluznantes sobre el tráfico de especies, cifras para que las veáis. Y luego ya parte del pues tenemos lo que es los recursos naturales paisajísticos que también nos van a valer como recursos turísticos en nuestras rutas. Como son aquellos elementos no creados por el ser humano o no transformados sustancialmente por que ejercen un destacable papel con foco de atracción de visitantes. Se están poniendo, entonces, como hemos dicho antes, una de hacia donde va el turismo es hacia esto sí, vale, tenemos recursos naturales, pero que el turismo no lo afecte, es decir, que lo deje sin apenas transformación sustancial en el recurso. El recurso turístico, pues aquí pues, lo que se hace es eso, pues vamos a fomentar el turismo sostenible, vamos a promocionar el ecoturismo, vamos a realzar la educación ambiental, el turismo de naturaleza, para que se informe y se haga la gente consciente de ello. Aquí son ejemplos, pues, por ejemplo, se cree el Seco de los Olivos, pues se puede definir como una Amazonía en el Mediterráneo, una Amazonía bajo el mar. Se ha dado, para que veáis hasta qué punto hay tanta biodiversidad en ese espacio, pues que se ha encontrado hasta una especie de esponja que es carnívora. Y que
es una especie rara, que es la primera vez que se ve una especie de esponja que sea carnívora. Luego tenemos por la isla de Tabarca, pues todo esto son las limitaciones que tenemos para que la preservación de ese espacio natural se consiga. Para nosotros es un fastidio, pero es en favor a ese espacio y para que podamos nosotros disfrutarlo y nuestras generaciones futuras también disfrutarlo. Luego un poquito de legislación, esto es simplemente para que veáis el orden del sistema legislativo normativo en España, para que veáis, ahora que estáis viendo mucho con el tema del COVID, que si el reglamento, que si una orden del ministerio, ¿ves? Pues todo esto está definido en esta pirámide de prevalencia. Es decir, cómo las órdenes, los reglamentos, los demás, pues se pueden cumplir, no se pueden cumplir, si se incumplen, si aquí esto simplemente era como para que sepáis, cuando estéis trabajando muchas veces en parajes naturales, en zonas que vayan a manejar pues los planes de ordenación de los recursos naturales de la zona, los planes de gestión y demás, pues todo eso son normativas, todo eso son reglamentos, para que sepáis hacia dónde, cómo tenéis que ir, cómo tenéis que ver, cómo si encontráis discrepancias, a quién tenéis que hacerle más caso que sobre la otra. Esto es para eso, para que tengáis una base jurídica básica de cómo tenéis que actuar ante la legislación que os vaya a encontrar en el desarrollo de vuestra actividad. Aquí es para que veáis dónde podéis buscar temas de legislación relacionada tanto con el medio ambiente como con el turismo. En la Unión Europea no se cambia, la Unión Europea más o menos siempre es algo constante. En el resto, pues depende de cada gobierno que esté de turno, pues o creará un ministerio o lo hará en base a una secretaría, una dirección general que dependa de otro ministerio. Esto sí se pueda cambiar. Sí. A día de noviembre de 2020, este es el sistema, pero quizás pues, dentro de 2 o 3 años pues, o dentro de un mes, pues el presidente del gobierno de la Comunidad Valenciana pues dice que no, que ahora turismo va a ir en una consejería propia y lo quita de aquí, o que las competencias de emergencia climática van a otra consejería. Pues eso, siempre tenéis que ir a la página web de la comunidad autónoma y en la página web principal, y ahí ves dónde está el reparto de las competencias. Pues hasta aquí este tema y ya vamos con el último, que es el tema 9. Ya hemos terminado la parte de medio ambiente y ahora vamos a saber hacer, poder explicar, poder hacer, guiar grupos, guiar personas, saber dinámica de los grupos, lo que se debe hacer cuando estemos ejecutando nuestro trabajo. ¿Sí? Lo que hemos visto antes es parte del proceso de los conocimientos para poder ser agente de turismo sostenible, y ahora lo que vamos a hacer, esto es parte de cómo se puede ejecutar nuestro trabajo, ¿vale? Simplemente, pues, una de las cosas principales es que es la comunicación, que es un arte, que habrá gente que se le dé mejor, que se le dé peor, pero todo el mundo podemos comunicar y si no, pues se puede aprender a comunicar. Dentro de la comunicación, pues existe la comunicación verbal, tanto oral como escrita, la comunicación no verbal, que son los mensajes que manda nuestro cuerpo, y lo que le conocen los científicos, la comunicación paralingüística, que son el tema del tono de voz, el ritmo, las pausas, el énfasis y demás. A mí, cuando yo estaba en el colegio, nos pusieron una clase de técnicas de estudio, y una de las cosas que nos dijo la psicóloga que nos daba las clases, que dice, está muy atento cuando el profesor levante la voz o haga un golpe o suba el volumen cuando esté explicando algo, porque eso es señal de que eso es muy importante, que le interesa y seguramente que caiga en el examen. Entonces yo siempre he tenido, esos consejos los apunté bien, y durante todo mi desarrollo hasta en la universidad, pues cuando estaba tomando apuntes, cuando yo veía lo que el profesor hablaba, pero luego lo que no comunicaba,
y entonces ponía, pues eso, dentro de mi apuntes pues, ponía apartado de posible pregunta de examen, lo remarcado, diciendo esto ha puesto mucho énfasis y se ha tirado 40 minutos para explicar este concepto. ¿Qué quiere decir? Pues que lo quiere que lo tengamos claro y que lo va a preguntar. Y luego la gente, los compañeros me preguntaban siempre, Raúl, ¿por dónde va el examen? ¿Por dónde va el examen? Porque tenía esa habilidad. Simplemente aquí sí verlo, este hombre creó una serie de vídeos, podía entrar en su canal en YouTube y podía entrar y tiene muchos vídeos y os va a ayudar mucho a vuestro proceso. Yo solo he puesto unos cuantos, pero tiene muchos vídeos que pueden ayudar a vuestro proceso. Veréis que muchos, él hace, sobre todo es para guía de turismo, para guía turístico, pero vosotros, vuestra figura es muy polivalente y quizás a lo mejor alguno quiera seguir estudiando y quiera ser guía de turismo, pero que también puede ser guía acompañante, podéis ser intérprete del patrimonio natural y todo esto os va a servir para el desarrollo de vuestro trabajo. Esto es lo básico, los elementos de la comunicación, el emisor, el receptor, que a veces se intercambian, emisor y receptor, el código, el mensaje, el ruido, el canal, la circunstancia o el momento. Esto pues yo creo que todo lo hemos visto en el colegio, lo hemos visto o nos lo han enseñado, hasta en el instituto, en el bachillerato también nos han enseñado el tema de emisor y receptor en las clases de lengua española, segurísimo. Luego existen, esto es lo idílico, lo que sea, pero luego hay circunstancias o cosas que dificultan la comunicación. La primera es nuestro propio estado de ánimo, es decir, si yo no tuviese ganas de dar clase hoy, pues esto sería muy lento, sería muy poco, se me notaría que tengo ganas de terminar ya terminar, se notaría muchísimo, entonces todo eso también influye en vosotros como receptores, porque no veis entusiasmo en el profesor y dices, pues, ¿cómo voy a aprenderme el rollo o cómo voy a estar yo atento si es que ni el propio profesor se lo cree o no tiene ganas? Otra de las que os va a pasar mucho es eso, es que el grupo está distraído, cansado, entonces como truco, aunque luego lo vaya a aprender en los talleres, muchas veces lo que se utiliza son el empleo de anécdotas. Cuando tú utilizas anécdotas, utilizas chistes, lo que hace es que la gente que se te ha perdido vuelva otra vez a ti, te vuelva otra vez a atender. Y cuando tú haces algo así, tú imagínate que alguien se va por los cerros de Úbeda, se distrae, entonces tú haces un chiste y ve que la gente empieza a reír, claro, la persona esta que se ha distraído, ¡bum!, vuelve otra vez a la atención y ahora ya está diciendo, se está castigando, diciendo, es que tenía que estar atento, ahora ya no sé de qué se ríen, me voy a quedar yo aquí como el que no se ha enterado del chiste, ¿vale? Otra cosa también es cuando el mensaje no es claro, o cuando se hace un demasiado complejo técnico, toda tu comunicación tiene que adaptarse al perfil de gente que se tenga. Es decir, yo cuando he dado charlas o he hecho talleres, yo siempre he preguntado mis alumnos de qué son. Que cuando la universidad, por ejemplo, la universidad me ha propuesto dar algún taller, dime dime quién va a ser el público, qué es el perfil del público para poder yo adaptar mis mensajes a algo que ellos entiendan como suyo. Pues eso también en vuestro trabajo también lo tenéis que ver, que tenéis que adaptar vuestro mensaje siempre al público objetivo que tengáis. A veces esas adaptaciones tú también tienes que sobreponer porque, por ejemplo, si tenéis grupos que hay padres e hijos y son la mayoría, pues muchas veces pues tenéis que adaptar el lenguaje al niño, porque si el niño está atento y está feliz, el padre va a estar feliz y la madre va a estar súper contenta de que ha sido la mejor lección de hacer esta ruta, porque mi niño está súper atento. También tenéis que tener cuidado que a veces, pues eso, como en grupos, cuando son grupos heterogéneos, grupos que no tienen relación de afecto entre ellos, pues claro, la gente que no tiene hijos pues también quiere, es que esta ruta la han hecho la enfoca para los niños, si yo lo saber no la veo. Entonces tenéis que ir compensando y marcar un equilibrio para que tengáis atentos tanto a los mayores como a los niños. Y otras veces son las circunstancias que pasan. La primera cosa que un guía o cualquier que trabaja en turismo y utilice un autobús es comprobar que el micrófono autobús funcione. Es la primera cosa. Es decir, yo lo primero que pregunto a
al chofer, ¿cómo va esto? ¿Cómo funciona esto? Y no sé cuánto. Es que no, esto no va, no funciona. Pues ya sé que mis explicaciones de todo el autobús se van a limitar al inicio de la esta, cuando yo esté de pie, cuando esté presentándome, me voy a presentar y no voy a poder decir mucho porque porque no tengo garganta para poder explicar. Por lo tanto, a lo demás, lo que haré es la explicación que me he ahorrado en el autobús, pues la haré a pie de autobús cuando se bajen justo y explicaré lo que yo quería explicar en el autobús. Entonces, todas esas son circunstancias que tenéis que adaptar y os tenéis que adaptar y cuando veáis, cuando creéis vosotros vuestro guión, veréis que ese guión no es algo estático, sino que es algo muy vivo y que se va a ir transformando durante todo vuestro desarrollo del trabajo, vuestra jornada. Se va a ir súper... Es decir, una vez que una de cada 100 se cumple el guión, hasta la hora y todo eso las cumplí una de cada 100. Las demás veces es todo base de una improvisación, pero una improvisación estudiada y que sabe poder atajar los problemas. Las habilidades comunicativas básicas, pues la escucha activa, la validación emocional, la resolución de conflictos en la negociación, también muy primordial para los grupos, leer y escribir, la utilización de las nuevas tecnologías también es una habilidad, porque te puedes valer de ellas para los recursos para tu ruta, la persuasión, la empatía, el lenguaje no verbal, el lenguaje verbal, el abusar por eso de muletillas. En muchas ocasiones pues es que eres consciente de utilizar la muletilla, pero bueno, lo tienes que tomar como cuando en muchos discursos me he dado cuenta que se te ha metido esa muletilla en el discurso siempre, y al final del discurso he sido consciente y lo que he hecho ha sido utilizar esa muletilla como un chiste. Entonces ya pues la gente pues se la ha tomado a chiste y ya está, y le ha resultado gracioso. Pues respeto, la credibilidad. La importancia del lenguaje no verbal es máxima. Ya estáis viendo la estadística, el 65% es lenguaje corporal, lenguaje no verbal, y el 35% son palabras. Así que veáis lo que es la importancia de este lenguaje no verbal. La comunicación no verbal, pues lo define claramente Otto von Bismarck, que es cuídate de los que solo ven desorden en el ruido y paz en el silencio. Es decir, la comunicación no verbal es toda la comunicación que nuestro cuerpo va transmitiendo constantemente y que afecta a las relaciones con los demás. Es decir, si una persona gesticula mucho, está así, siempre va a parecer que la gente se va a alejar de él porque está gesticulando. Otra que tiene el tic de darte golpes, pues llega un momento que mira así y le dice, yo estoy harto que me estés dando golpes. O los que se acercan a tu zona de confort, a tu espacio vital, se acercan demasiado y no te sientes a gusto de que te estén, aunque ahora con el tema del COVID, pues eso, pues, hay que guardar la distancia social, pero muchas veces eso se acercan demasiado que te encuentras tú en desagusto porque está invadiendo tu espacio personal. Dentro del lenguaje corporal, pues tenemos eso, las expresiones faciales de asombro, de los gestos de rascarme la nariz, las posturas, pues no es lo mismo explicar una cosa con el cuerpo que está así tumbado, como si estuviese así yo, y no sé cuánto, y aquí, claro, o lo vaya a tomar más, ¿cachai? Si te está retumbado en la silla. La apariencia también influye mucho. No quiere decir que tengáis que ir de etiqueta, pero a veces pues estamos en una sociedad donde la apariencia es algo fundamental. Luego se rompen los esquemas, muchas veces en estos temas de la apariencia se rompen completamente los esquemas, pero hay que tener en cuenta. Luego la áptica, lo que se llama técnicamente la áptica, que es el tacto y su influencia a la hora de relacionarnos. La prosémica, que es la distancia física entre personas, y la comunicación paralingüística, es decir, los tonos de voz, el uso de los silencios, el uso de los puntos, todo eso os va a valer mucho para hacer vuestro discurso mucho más efectivo. Sí, imaginaros que vais a hacer un discurso sobre un tema de misterio o algo de misterio, pues vais siempre a utilizar y claro, llegó
y vais a enfatizar y vais a hacer mucho silencio para que se cree mucho silencio para todavía ayudar a que tu discurso sea aún más misterioso. Aquí seguimos viendo esos ejemplos de comunicación verbal y no verbal y luego pues ya está, pues, hablar en público es difícil, es complicado, siempre se tiene esa cosquillilla y ya os digo yo que cuando se hablan en grupo, lo más difícil es el primer minuto. Cuando ya, después del primer minuto, ya el discurso sale solo, pero el primer minuto siempre es que yo sigo estando nervioso en mi primer minuto y estoy siempre tenso y siempre tengo las cosquillas y no sé si me va a hacer, me va a salir bien, me va a salir mal. Por eso ponía esta frase que si quieres que hable durante una hora, estoy listo ya, estoy listo hoy, pero si quieres que hable durante unos minutos necesitaré unas semanas para prepararme. ¿Cómo se evita ese miedo a hablar en público? Sobre todo con la preparación, con mucha preparación. No es preparación, sino eso, pues, como vamos a ver las prácticas, pero eso, utilizando un guión, como vais a investigar mucho, muchas de las cosas se os va a quedar de investigación y luego la utilización del guión o lo que os comentaba ayer, de la utilización de palabras técnicas, de palabras en vuestro guión de palabras, os van a ayudar luego a lanzar el discurso de carrerilla. Luego os vais a adaptar y luego vais a ver pues eso que pues esto no lo he dicho, pero he dicho otra cosa. Yo tenía pensado decir esto aquí, pero me ha surgido un cliente, ha dicho una duda y de ahí hemos saltado y hemos hecho otro discurso totalmente diferente, pero es que se ha quedado súper bien, la gente le ha gustado. No hay dos rutas o dos acciones parecidas, porque si no, entonces no somos robots, sería eso. Sería un robot el que nos hiciera la ruta. Y eso es lo bueno que tiene, porque cada día tiene gente diferente y cada día te van a surgir preguntas diferentes, pues va a poder ir por otro derrotero y va a crear rutas muy enriquecedoras y tú también te vas a enriquecer. Aquí otro vídeo de consejos para hablar en público. Yo no me lo veis, pero tengo el lápiz aquí, tengo un lápiz aquí para eso, y lo utilizo mientras que estoy hablando con vosotros, solo que por la cámara pues no lo veis, pero son una manera eso para darme a mí seguridad. Otra manera eso es que también pues más o menos conozco el temario, pero eso también estoy más tranquilo porque lo conozco. Entonces como lo conozco tengo seguridad en este temario. Si fuera algo así de, no sé, no me lo he preparado, estos van a pillarme, pues se notaría en mi tono de voz muy, muy, muy nervioso. Las dinámicas de grupos, lo que se hace con las dinámicas de grupos, todo esto lo vais a ver en los talleres 1 y 2 que vamos a tener sobre este tema, sobre el tema 9, por eso el tema 9 es muy liviano y se va a ver, eso se va a estudiar sobre todo en talleres, y lo vais a ver a pie de calle, os vais a ver con consejos de verdad de lo que pasa. Entonces teoría, pero vais a ver la verdad, lo que realmente se va viendo. Entonces las dinámicas de grupos la función de dinámica es tenerlo cohesionado. Es decir, si tú tienes un grupo cohesionado, que se llevan bien, todo va a salir de la misma maravilla. Pero si tienes un grupo que entre ellos no se llevan bien, que se pelean, que no se pelean, pues hay que aplicar entonces las técnicas de liderazgo, de ponerse en tu papel de yo soy aquí el que dirige, yo soy el que mando, el papel de respeto, el de sobre todo no vacilar, no tener miedo, porque si no ven que tienes miedo, pues entonces más te atacan. Que sí, que existen momentos que a veces pues eso, que los ataques son tremendos y te viene abajo, te destruye, pero bueno, yo he tenido compañeras, pues eso, porque compañeros en temas de guiado, pues, porque había 4 o 5 personas en el grupo que estaban dando pum, 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 no dejaban, entonces se empezó a derrumbar. La suerte que tuvo que el propio grupo vio lo que estaban haciendo, entonces fueron a apoyar al guía y entonces se vino arriba y el propio grupo aisló a esa gente. Yo en una de las rutas que tenía, pues estaban explicando un tema era una visita a una central solar, pues estaban explicando por lo que las investigaciones, cómo se está investigando en la central solar, por temas para los cohetes del espacio, de la navegación aeroespacial, porque
pues allí estudian temas de cerámica, temas de cómo con la luz solar se puede reciclar agua, pues estaba todo eso explicando. Entonces, había un par de personas y diciendo, pues voy a rollo, esto es un rollo, esto es, pues yo lo que hice, yo fui muy sutil, me acerqué a ellos y yo les dije con una gran sonrisa en mi cara, de oreja a oreja, ¿qué hacéis aquí pasando calor? Cuando está el autobús allí encendido con el aire acondicionado, ir al autobús, que está fresquito. Pues ellos entendieron el porqué. Yo no, en ningún momento les regañé, pero le dije, entonces ellos entendieron esa sugerencia y ellos mismos se apartaron y se fueron. Entonces, ¿por qué? Porque entonces lo que hace es eso, que te distraen, te resulta mucho más difícil hacer mensajes si tienes a alguien que está, y ahora no sé qué, otra vez, y otra vez, y otra vez. Todo eso lo vaya a aprender en esta ruta. En esta ruta, cuando yo iba en el autobús, por ejemplo, lo que yo hacía era, estos los tenía muy cerca al lado del micrófono, pero yo lo que hacía era, dentro del recinto de aquí, de la estación esta de investigación solar, yo me iba, me avanzaba un poquito en el pasillo del autobús y los dejaba detrás. Como los dejaba detrás, ellos estaban detrás, entonces el sonido no llegaba y ellos estaban tranquilos y no les molestaba. Pues ya está, pues esa es una de las técnicas que aprendí. Como decir, ¿vosotros no queréis? Pues yo me voy hacia la gente que realmente quiere escucharme, y vosotros que no me queréis escuchar, pues os dejo de espalda. Son pequeños tips, pequeñas cosas que ellos entienden como diciendo, vale, es que se nota que no quieren conmigo, pues ya está, pues vosotros la habéis buscado. Como os digo, siempre las explicaciones se van a adaptar al entorno, se van a adaptar al grupo, se van a adaptar a la tipología del cliente, de todo, siempre las tenéis que irse adaptando. Es decir, aunque tengáis un guión, aunque ya lo sepáis, ese guión va a ir adaptándose a lo que haya en cada momento. Una de las cosas que como comentaba, para poder cohesionar el grupo es el tema de liderazgo. Hay que tener un liderazgo, un equilibrio, es decir, no puede ser tampoco autoritario, aunque a veces te tienes que imponer. En muchas rutas hemos llegado a decir en la ruta de mira, perdona, que vamos a tener un tiempo para echarnos fotos. Ahora mismo estamos aquí. Ahora, yo voy a dar un tiempo para que podáis echaros fotos y os podéis ir donde queráis. Y ahí te has puesto autoritario. En otro, a veces te pones, pues como dice aquí, liderazgo democrático. Le preguntas, le haces sugerencias. Ves que te falta tiempo y hay un hito y a lo mejor le puedes decir, mira, que si vamos aquí vamos a perder, entre comillas, vamos a perder 35 minutos y no vamos a poder ir al otro, o vamos a tener que ir muy deprisa al otro. ¿Queréis que dejemos esto? Y si queréis lo hacemos a final de la tarde, si nos da tiempo, y vamos a tal lugar y vamos más tranquilos. Pues la gente, pues sí, vale, pues mira, pues ya está. Y aparte tú estás resolviendo los problemas, lo estás resolviendo, y la decisión la han tomado todo en consenso. Y lo peor, eso es, pues vaya vosotros y aquí yo estoy aquí simplemente acompañando en el autobús y el resto pues lo hacemos vosotros, que es el problema del que se deja hacer. Luego, ya para finalizar, pues son las técnicas dinámicas de grupo, que lo que nos va a hacer es ayudar a poder gestionar estos grupos. Vamos a hacer en los talleres, vamos a hacer juegos de dinámica de presentarnos nosotros, juegos en los tiempos que vamos a utilizar mucho, sobre todo en los tiempos muertos, en la resolución de conflictos y demás, lo vamos a utilizar. Pues imaginaros que había, por ejemplo, yo fui al Caminito del Rey y la hora prevista de entrada al Caminito era a las 10:30 y eran las 10:30 y no entrábamos, era las 11 menos cuarto y no entrábamos, 11 y cuarto. Entonces, toda esa hora, eso a ti como guía, pues, claro, tú no lo sabes, tú tienes previsto eso, pero por circunstancias de la gente que había en el Caminito del Rey, pues la gente estaban demorándose en la entrada. Pues en esos tiempos muertos, pues siempre tienes que hacer o crear algo o hacer algo para que tu grupo no se aburra, porque como tu grupo se aburra, ese aburrimiento, eso ya lo va arrastrando y esa apatía la va arrastrando y te va a dificultar en el desarrollo del resto de tu jornada. Pues en los talleres que vamos a aprender eso, técnica y dinámica y juegos que podemos hacer mientras estamos desarrollando nuestro trabajo.
Lo que tampoco vaya a hacer grandes, grandes juegos, pero eso siempre se puede jugar con eso, con la parte de... Pues, yo cuando voy con gente más mayor, pues le encanta mucho hacer chistes y cantar y demás, pues yo les dejo el micrófono y que ellos se diviertan entre ellos y ya dinamiza. Por eso una de las cosas que se hace sobre todo al principio cuando te estás presentando es la asimilación, el reconocimiento de roles. Entonces tú en tu grupo, mientras que estás presentando, estás viendo a la gente, pues tú ya sabes cuál va a ser más chistoso. Durante el viaje en autobús estás viendo quiénes son los que más chistes hacen, los que más... Pues luego pues tú te vales de ellos para animar el grupo, ya está, pues te sirves de ellos. Tú los dejas y entonces ellos como se sienten protagonistas, pues más todavía, más te van a querer porque le has dado su minuto de gloria y fama, ¿vale? También, pues eso, todo va a depender pues, del grupo con el que tenéis. Si veis que el grupo no es apto para eso, pues ya está. Pues, muchas veces en los trayectos, en las excursiones en las excursiones de ida se habla mucho y justo a la vuelta la gente, yo por ejemplo a la vuelta pues no he hablado. ¿Por qué? Porque veo que la gente ya está cansada, quiere descansar, quiere echarse sus siestecitas y demás, pues yo no hablo. A lo mejor marco un par de cositas, un par de anécdotas por donde estamos pasando, por donde estamos, si vienen a cuento y si veo que la gente pues que está espabilada, que si no, pues ya está calladito. Todo te lo va a marcar el grupo. Y hasta aquí esta segunda clase. Si tenéis alguna duda y demás, pues me comentáis. Si no, pues... Paramos. Hola Raúl. Muy bueno. ¿Ya habéis terminado? ¿Ya has terminado? Pues ya hemos terminado, en principio. Bueno, por tu alumna, todo súper claro, dice. Está bien que explique bien, Raúl. Pues ya está, voy a parar la grabación, ¿vale? Ok, ya está, pues paramos y damos por finalizada la clase. Ya está. Yo no sé si es que había algún tipo de problema de que no se enteramos bien o varios motivos, pero no se conectaba. No, ya está, simplemente pues, ya está grabado, pues ya está, es más cómodo y lo ponen como hago yo. Me lo pongo como radio de fondo cuando tengo alguna clase y demás así. Como podcast. Ahí está, como un podcast, ahí está. y lo dejo ahí como fondo, ya está ahí. Algo siempre se queda, algo que escucha siempre se queda. Sí. Es más fácil que se queden las